Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren ustedes al ver este video. Bienvenidos todos a su canal Caminante Cósmico. Este es un canal dedicado a promover la cultura del alma y la educación de la conciencia. Así que hoy vamos a tener un tema, pero bastante interesante y espero que les sea de mucho agrado. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en la cuarta y la quinta dimensión con cuerpo físico. Esto sería un tema de quizá de mucha controversia o de mucha duda o de muchas preguntas. Y bueno, vamos a compartir hoy ese tema de cómo vivir en la cuarta y quinta dimensión con cuerpo físico. Y esto conlleva a que vayamos a mencionar ciudades invisibles que existen en la Tierra, ciudades intraterrenas, donde hay comunidades viviendo en otras vibraciones y con cuerpo de luz. Pero las vibraciones en las que viven ellos, de cuarta, quinta dimensión, nosotros podemos experimentarlas con cuerpo físico y experimentándola, haciendo lo que hay que hacer para ese logro. En un día podemos vivir en esas comunidades, porque ellos un día fueron seres humanos como nosotros y se ganaron ese mérito. Así que vamos a comenzar mostrándole que lo que dijimos anteriormente, que este canal es para promover la cultura del alma y la educación de la conciencia. Su canal, el Caminante Cósmico o Caminante Cósmico. Así que la, el vivir en la cuarta y quinta dimensión con cuerpo físico, la cuarta y la quinta dimensión no son lugares, son estados vibratorios. Y comunidades que viven en ese mismo estado vibratorio, pues viven agrupada en un lugar, en lugares específicos, pero en otras realidades. Ahora nosotros en esta realidad de la tercera dimensión podemos vivir eso, pero desde las vibraciones que se viven en esas ciudades intraterrenas. Ascender a la cuarta y la quinta dimensión no es llevarse a uno a un lugar, de un lugar a otro, ni subirlo a un lugar. Es un modo de vivir con vibraciones altas. Claro está, ganado con sus propios méritos. En la Tierra existen muchas ciudades intraterrenas. Se dice que cientos o más de 100, vamos a decirlo así, de ciudades con seres de luz que viven felices, no conocen enfermedades, no hay hospitales, con un cuerpo con otro código genético que les permite más cosas, porque el código genético de nuestro cuerpo físico es limitado, a propósito para poder tener aprendizajes y así poder ganar experiencias. Muchos de esos seres han sido seres humanos como nosotros, que se han ganado ese privilegio, ese ascenso. Se lo han ganado subiendo sus vibraciones como reales miembros y trabajadores de la luz y como reales seguidores y servidores de Dios. Digo ascenso porque es ascenso de vibración, no es un traslado de un lugar a otro. Es como cuando dicen, por poner un ejemplo, el vegetarianismo. Vegetarianismo es no comer carne. Pero la gente cree que vegetarianismo, como menciona la palabra vegetal, creen que es solamente vegetales, lechuga, tomate, etcétera. Pero no. El vegetarianismo es no comer carne, porque el vegetariano come patatas, arroz, frijoles o poroto, lo que como le llamen. Y así mismo sucede con la palabra ascenso. Da la sensación que suben a uno a un lugar, no, o lo llevan de un lugar a otro, no.
Esa ascensión se puede vivir donde usted vive, en una ciudad, en el campo, en una montaña, porque es un nivel vibratorio que se puede percibir. Claro está, cuando ese nivel vibratorio es muy elevado dentro de dentro de la misma dimensión, pues ya esa persona puede pertenecer a una de esas comunidades, pero lo puede experimentar aquí teniendo cuerpo físico. Y si se va a esa comunidad, si se lo llevan con todo y cuerpo físico, se lo preparan para que sea un cuerpo de luz allá. Y si no, pues puede morir como cualquier persona, desencarnar de una enfermedad, de un accidente, de lo que sea. Cuando está en esa vibración y ya va a pertenecer a una ciudad de esa y ya le toca irse. Entonces, también se le puede preparar el cuerpo para que no tenga que irse con desencarnando. Se lo preparan el cuerpo, el físico se lo transforma en un cuerpo de luz. Cualquiera diría que eso es imposible, pero para los seres superiores, eso es tan fácil como nosotros pararnos de un lugar de la casa e movernos a otro. Para la divinidad, en esos niveles nada es imposible. Y esos seres manejan una tecnología que para nosotros es imposible comprender. Muchos de esos seres han sido, como le dije, seres humanos y que se han ganado ese ascenso como servidores de Dios. A nosotros, esos seres que viven en las ciudades intraterrenas, debajo de la tierra, nos llaman a nosotros seres o hermanos de la superficie. Todos tienen lo que necesitan, a nadie le falta nada en esos lugares. Todo lo que hacen es para el bien de todas las comunidades. Vayan anotando eso porque los requisitos para ascender y tener esas vibraciones, es decir, ascender a esas vibraciones y ganarse esos méritos. Miren cómo es que ellos viven. Todos tienen lo que necesitan. A nadie le falta nada. Todo lo que hacen es para el bien de toda la comunidad. Por ahí comienza uno de los requisitos. Que todo lo que se haga sea para bien común dentro de lo que se pueda, aquí en la tercera dimensión. No existe el egoísmo, la avaricia. Su día a día es servir al Padre Creador de todo lo que existe. Hay comunidades de diferentes niveles. Algunos se alimentan solo de mirar una fruta de un árbol y la energía de la fruta le entra a su cuerpo, porque hay diferentes niveles de esa comunidad, diferentes niveles de conciencia y espirituales, y tienen sus diferentes maneras de alimentarse y de hacer las cosas. De una manera diferente, pero siempre desde la altura de la luz, de la alta espiritualidad. Otros se sientan en una mesa y cada cual le aparece un plato diferente en frente de ellos. Y depende de qué tipo de energía necesita su cuerpo en ese momento, así le aparece el plato y el contenido. Y cuando terminan de comer, lo que hace la función de plato desaparece. Esas comunidades solo sienten paz, alegría, armonía y gozo en su corazón. Solo sienten No sienten tristeza ni dolor ni amargura, solamente dicha y felicidad. Nadie se cuida de nadie, porque nadie roba, ni mata, ni se comete ningún delito. Para poder merecer estar en la cuarta y quinta dimensión, hay que entrenarse en la dimensión anterior. Perdón. Por ejemplo, los de quinta dimensión que pretenden ascender a la sexta dimensión, tienen que aprender todo lo que se hace en la sexta antes de llegar. O sea, deben aprender todo en la quinta. A nosotros, los de la tercera dimensión, que aspiramos a vivir en la cuarta y la quinta, debemos, por obligación,
aprender todo lo que se hace en la cuarta y la quinta, aquí en la tercera. O sea, antes de llegar a una dimensión, hay que aprender a hacer lo que se hace en esa dimensión en la anterior para poder estar preparado y apto. Algunos requisitos, entre otros, son reconocer profundamente y saber que somos una copia de Dios. Somos un ser de luz completo y entero, que somos un ser infinito con infinitas posibilidades. Eso debemos reconocer primero, pero no reconocerlo teóricamente, sino así con la mente, sino tener la convicción de que es así. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. La composición de Dios es luz, sabiduría, virtudes y facultades, entre otras muchas cosas más. Y nos toca incorporar a Dios en nuestro corazón, en lo mismo que es Dios, luz, sabiduría, virtudes y facultades, porque eso es unirse a Dios, incorporarlo a Él en sus componentes, para ser como Él es y hacer lo que Él hace, claro, a nivel humano. Porque por ejemplo, Dios crea galaxias, crea planetas, crea las especies, etcétera, etcétera. Nosotros podemos crear nuestras propias realidades, porque por eso nos pusieron el mecanismo de la mente, la imaginación, la intención, la proyección, y eso crea. Toda la vida que estamos viviendo nosotros es una película que está grabada en un disco duro que es nuestro interior. Y cuando usted le da play a esa película, mira la pantalla. ¿Y cuál es la pantalla de nosotros? La vida que estamos viviendo hacia afuera. La vida que nosotros estamos viviendo hacia afuera no es la misma que está viviendo todo el mundo. Aunque estemos juntos, cada quien está viviendo la vida que tiene en su interior, la grabación que tiene en su interior. Hay que incorporar sí o sí las virtudes de Dios en nuestro corazón y que esas virtudes sean nuestra manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar, de proceder, de imaginar. Entonces se dice que Dios se humaniza y el ser humano se diviniza. ¿Por qué? Porque se fusionan, se vuelven uno solo. Se vuelven un solo ser humano con Dios. Se vuelven uno. Entonces, ya dijimos que el ser humano se vuelve luz, sabiduría, virtudes y facultades. También se incorpora la misericordia. Hay que incorporar el perdón, la compasión. Y desde ahí la persona se convierte en trabajador de la luz, como servidor de Dios y crece como líder divino. Y luego como instructor cósmico a través de los milenios, de los miles de años. O sea, el recorrido espiritual es muy largo. Entonces, eso es un proceso de a poquito. Entonces, Dios, esas virtudes se tienen que convertir, como ya dijimos, en nuestra manera de pensar, de actuar, de imaginar, de proceder. Entonces se dice que Dios se humaniza y el ser humano se diviniza. Se vuelve uno el ser humano con Dios. Y ya dijimos en luz, en sabiduría, en virtudes, en facultades, en misericordia, en perdón, en compasión. Desde ahí la persona se convierte en trabajador de la luz como servidor de Dios y crece como líder divino y luego como instructor cósmico a través de los miles de años. Entonces, ese primer requisito, como dijimos, algunos requisitos, es reconocer que somos un ser espiritual. La gente cree que cayó aquí y es carne y hueso y simplemente no. Nosotros somos un ser espiritual haciendo un recorrido a través de esta materia para ganar experiencia y después un día volver al origen de donde somos. Pero lamentablemente y tristemente estamos con una inconsciencia tan extrema el ser humano, tan extrema, que nacemos y crecemos y ya y morimos.
y así durante ese proceso de vida escoger una lucha de hacer dinero para tener cosas materiales que un día se van a disolver. Y con eso el ser humano cree que esa es la vida y ese es el objetivo por el que nació. Es decir, el ser humano está tan fuera del camino que da hasta lástima y pena cuando uno se pone a reflexionar sobre eso. Segundo punto, entre otros, controlar la mente y purificar la mente. Esto es no tener pensamiento en contra de nadie, ni desear mal a nadie, y evitar la duda en uno mismo. Es decir, después que usted reconoce el ser espiritual que es imposible dudar de uno mismo. Y ese proceso hay que irlo haciendo paulatinamente. Reconocer quién es uno como esencia divina. Entonces, evitar la duda en uno mismo, cosa que nos falta a mucho. Pero hay que ir corrigiendo. También no juzgar ni enjuiciar a nadie por sus defectos. No dañar a nadie físicamente. Tampoco no adulterio físico ni mental y un largo etcétera. Tener la mente libre de maldad. Tener la mente transparente. No solo dejar de cometer las cosas físicamente, sino hasta con el pensamiento. En esas comunidades los pensamientos cuentan porque se pueden manifestar. O sea, no se deben tener pecados escondidos ni en pensamientos. Recuerden, Dios solo come corazones y si son puros. Es decir, suena atractivo vivir en esas comunidades que no le falta nada a nadie, ni se sufre, ni hay enfermedades, ni necesitan aprender nada porque lo saben todo, tienen el conocimiento cósmico incorporado. Son seres de luz sabios, pero miren cuántos requisitos hay que tener para ganarse esos niveles. Pero lo estamos cumpliendo con dejar saber que existen para que la humanidad se le abra una brecha en esa mente oscura de creer que nada más es vivir aquí para nacer y morir, haciendo dinero para competir con nosotros de quién tiene más, una vida tan vana y tan mueca que vive el ser humano. Porque si eso fuera el objetivo por el cual nacer, ¿qué sustancia tendría la vida? Ninguna. Competir, ¿cuál tiene más cosas materiales? Eso da pena que el ser humano esté en esos niveles. Y así está, claro, el grueso de la humanidad, porque muchas personas no están ahí. Hay que tener actitud de cooperación, de colaboración con los demás, con la naturaleza, dar alivio a los demás cuando nos necesitan, ayudar en la salud, lo económico, en techo, en alimentación, en vestimenta, en general, en todo lo que se pueda, en todas las necesidades humanas que existan, ayudar. Y también hacer voluntariado, si se puede, siempre que se pueda. En cuanto a la naturaleza, evitar la contaminación en lo que más puedas también. Defender la flora y la fauna, es decir, los bosques, los animales. Todo lo anterior crea méritos. Es decir, hay que empezar desde dentro de uno y hacia afuera. Es un trabajo que es fuerte y largo, pero hay que hacerlo. Si es que quiere vivir una vida en humanidades que que parece que es un sueño, pero existen muchas humanidades aquí en la Tierra. Pero también existen humanidades fuera de la Tierra, en otros planetas, así, en esa forma, en esos tipos de vida. En todas partes, hasta en el cielo, las cosas hay que ganárselas. Todo es por mérito. Fíjense qué bonito vivir en ciudades intraterrenas o en lugares así, pero no es de que vámonos, que por ahí está el caminito, no. La llave para entrar a una ciudad extraterrena de esa no es ninguna otra persona, ni siquiera un ser de eso espiritual de lo que viven allá. Es los méritos que usted tenga y se haya ganado, son la llave. Y que usted esté vibrando mental, emocionalmente, psicológicamente en esos niveles de vibraciones.
y cumplas esos requisitos, que viva de acuerdo a los gustos de las leyes divinas de Dios. O sea, no es cualquier cosita para ganarse esos niveles y esos méritos. 3, cuidar la alimentación. Principalmente no comer nada relacionado con muerte, no comer ningún tipo de animal, ningún cadáver, ningún animal. Es decir, nosotros aquí en la tercera dimensión podemos tener las vibraciones de la cuarta y la quinta y vivirla, pero estamos aquí en la tercera, entonces se nos hace un poco difícil vivir como ellos, con esa plenitud. Plenitud interior sí, pero viviendo con las cosas de la tercera dimensión, sí podemos experimentar. Pero por eso entonces podemos comer quizás no tan perfecto, porque aquí en la tercera dimensión, por muy pura que usted quiera, los alimentos tienen contaminación y otras cosas que a veces uno come que tenga químicos, lo que sea, bueno. Pero lo que no es negociable para poder vibrar en esas dimensiones es que usted no entre en su cuerpo cosas muertas. Es decir, los seres humanos no quieren entender que no deben usar el estómago como un ataúd, ni el cuerpo como un cementerio para enterrar animales muertos. En esa área somos muy inconscientes. En esos mundos y comunidades no se conoce comer cadáveres de ningún animal. Es todo lo contrario. Se tratan a los animalitos como hermanitos muy queridos y amados. En esos mundos, un tigre puede vivir juntito con un conejo y compartir como hermanito. Ahí no existe la violencia de los animales. En esos mundos, comer cadáveres es inconcebible, inaceptable. Nadie se come otro ser vivo. Nunca. Es decir, un animal. Jamás. La cuarta parte, el cuarto punto es, son muchos puntos, aquí solamente puse algunos. Tener en la mente la presencia de Dios, siempre estar con la mente colocado en Dios y mencionar su nombre siempre. Eso hace que los efluvios divinos de Dios entren y te atrapen la conciencia, la mente, el pensamiento. Esto es que durante el día estar siempre pensando en Dios. A veces se le va la mente a uno, pero siempre cuando se acuerda, traerla y mencionar su nombre en silencio, aunque el que esté al lado no se dé cuenta. Dios, Dios, Dios con el pensamiento. Esto hace que siempre te surjan ideas y pensamientos y sabiduría que tú nunca imaginarías. Y eso eleva tus vibraciones grandemente. Además, dialogar en silencio con Él, pedirle que te inunde de su luz, de su sabiduría, de su armonía, de su paz, de compasión, de misericordia. Y le digo que milagros ocurren cuando uno agarra esa costumbre de solamente colocar su mente en Dios. Donde tu conciencia está, es decir, donde tú pones tu pensamiento, ahí está tu conciencia y absorbe eso. Quinto punto, orar al levantarse y dar gracias por el día, orar y bendecir los alimentos, orar al acostarse, dar gracias por el día que acabó de pasar, dar gracias por todo y pedir lo que yo tengo, se lo den a la humanidad, es decir, o sea, que se lo den a los demás también. No solo pedir por mí y mi familia, sino por la humanidad. Pedir espiritualidad, salud, prosperidad, armonía, desenvolvimiento, armonías en las relaciones, crecimiento y aprendizaje en todas las áreas y tantas cosas más que uno quiere y necesita. Y entonces, junto con el pedir y junto con pedir perdón a Dios, siempre perdonar las faltas de otros, para así merecer ser perdonado. El que no perdona no será perdonado. Solo se recibe lo que se da, bueno o malo. Es una ley. Lo que tú quieres recibir, dalo primero a los demás. Es como cuando con una empresa te reconoce, fue porque tú llegaste y te reconocieron del primer día. No, tú tienes años
resolviendo, que todo el mundo se va puntual, pero tú cuando te necesitan media hora o una hora que te queda. Y, y bueno, y cuando hay problemas lo que mira es soluciones y ya tiene 20 años en eso, 10 años, 15. Entonces, ese reconocimiento fue ganado. Entonces, asimismo, cuando usted quiere que le perdonen, hay personas que anhelan un perdón y no se lo dan porque cuando le toca perdonar se inflan y no perdonan. Porque a mí me hiciste y se llena de justificaciones para no perdonar. Entonces, cuando quiere el perdón, pues se lo niegan. En cualquier cosa que lo necesite urgente, en que le perdonen un juicio, en que le perdonen una enfermedad y pide a Dios y no lo oye y cree que es Dios y que es malo y no oye, no, es que usted no dio, entonces no puede recibir. Las cosas se ganan, aunque ante Dios existe la misericordia, pero las cosas que, como he oído yo a gente que le pasan cosas y dicen, ¿y dónde está Dios? Y yo por dentro, bueno, tengo que respetar, ¿verdad? Pero digo yo, no, ¿dónde está uno con su inconsciencia cometiendo errores y delitos y dañando a otros? Y cuando le pasan las cosas, ¿a dónde está Dios? Bueno, ¿y por qué no pensaste en Él antes de cometer errores y hacer cosas a otros y llevar una vida como si no existiera ni Dios ni ley? Entonces, Dios no es el culpable. Existen leyes que rigen al ser humano. El ser humano cree que el planeta cayó en una sabana, como he dicho anteriormente, cayó en un terreno ahí y vive haciendo lo que quiere, sí, como que si no existiera ni ley ni Dios. Entonces, cuando le pasan cosas, ya se queja. Otro punto, número 6. Todo lo que se haga sea para el bien común. Es decir, tiene que pensar siempre fuera del egoísmo, que se hagan cosas que beneficien a muchos. Sería lo ideal, tener ese concepto, esa idea, esa forma integrada en la personalidad. Aceptar a cada cual como es, aunque sea diferente, piense diferente y haga cosas que no nos gustan. Aceptar a cada cual como es. Aunque es válido en esta tercera dimensión a veces poner límites, pero no juzgar a nadie. Lo que juzgo o critico más adelante me pasa a mí o a un familiar. Claro está, es válido que a usted no le guste algo. Bueno, busca la manera de moverse de ahí o buscar la manera de no estar ahí o no ir, etcétera. Pero es válido que si algo no me gusta, simplemente te vas o evita ese lugar o busca la manera. Porque no es que esté mal que usted ponga límite tampoco de algo que no le gusta. También es importante tener como forma de ser redimir a, a otros, a redimir. Es decir, no mirar a otro dentro de tu punto de vista y dentro de tus patrones personales o dentro de tus creencias o desde tus conceptos. Es redimir al otro, es no tomarle en cuenta la forma que son y no verlo desde tu punto de vista, como tú tienes tu criterio y de lo que tú crees que debe ser bien. Porque cuando tú lo ves libre de tus patrones y de tu creencia, no le ve ni los patrones a él ni su creencia, porque lo ve por encima de esas cosas. Entonces lo que le ve es una esencia espiritual que hay ahí, porque tú no le estás viendo defectos ni conceptos ni nada de eso. Desde tu punto de vista de lo que está bien o está mal, cuando aquel lo hace diferente, entonces tú dices que él está mal. Entonces, cuando uno lo mira fuera de sus conceptos, ideas y patrones, lo que ve es una esencia. Entonces eso se llama mirar con los ojos del alma. Y cuando tú miras con los ojos del alma, lo que ves es el alma del otro. Repetimos, no es que haya cosas que a ti no te gusten y tú tengas que ponerle límites a la persona. Y también irte de ahí si no te gusta. Pero por encima de todo eso, no juzgar, no enjuiciar, porque es alcohólico, que fuma, que hace aquello, que es un delincuente, que no juzgar, simplemente no lo haga usted. Y esa persona entenderá con el correr de los años y de su vida
que cuando vas a decidir no es él o ella no hacer eso. Así que ese es otro concepto, redimir. Redimir es perdonar y mirar, no juzgar, no etiquetar a nadie, no importa lo que sea ni lo que haga. ¿De dónde yo hablo de todas estas cosas? Yo compartí 3 meses con un maestro en una montaña que es custodio de puertas dimensionales, de entradas a ciudades intraterrenas. Ese maestro invitó al maestro con el que yo me formé, con el que yo he sido su discípulo, lo invitó a entrar a una de esas ciudades intraterrenas. Le dijo que entrara a una de esas ciudades junto a su esposa, porque así esos seres estaban enfrente de una ciudad intraterrena y esos seres de ahí adentro así lo pidieron. Pero yo quiero aclarar que con lo anterior, en ningún momento estoy diciendo que yo entré a una de esas ciudades intraterrenas, pero sí compartí con ese maestro que es custodio de ciudades intraterrenas eh, y de puertas de ciudades intraterrenas. Compartí con él por 3 meses en su espacio donde él está ubicado, en una montaña, en un país de Sudamérica. Tuve esa experiencia de la vida de compartir con un ser así. Y bueno, hasta ahí lo que puedo hablar de ese maestro. Eh, y le quiero decir que lo anterior es real, no estoy alucinando. La humanidad está tan inocente e ignorante de tantas cosas que por suerte serán en un futuro conocidas. Para el que crea que lo que he dicho es difícil de cumplir, solo le he dicho pequeñas pinceladas de los requisitos, porque el ser humano quiere llamarse hijo de Dios y quiere una vida pero plena en lo espiritual, pero sin cumplir ningún sacrificio ni hacer ningún esfuerzo. Todo es regalado porque yo soy hijo de quién, de papá y de mamá. No, las cosas hasta en el mundo espiritual hay que ganarse. Fíjense que los seres espirituales en esos mundos tienen que cumplir misiones conscientes, tienen que hacer trabajos. Y los méritos en esos mundos no son como aquí, que le dan reconocimiento con cartones y placas, etcétera. Los reconocimientos en esos mundos son con más luz. Y un ser de eso tiene su cuerpo de luz brillante y blanca, brillante. Y cuando tienes cientos y miles de años haciendo misiones cósmicas y trabajos que le asignan sus superiores, el Padre cósmico, de tanto cúmulo y mérito, ¿con qué le pagan? Con más luz. Y ese cuerpo va pasando de ser un cuerpo de luz blanca a ser un cuerpo de luz anaranjada, porque va acumulando ya no luz, un fuego cósmico. Porque dicen que la luz es fuego diluido, pero el fuego es luz condensada. Y ellos van acumulando tantos méritos que se lo dan en un cuerpo más de fuego, más luminoso y de luz concentrada, que se va convirtiendo en un cuerpo de fuego, pero fuego cósmico. Entonces, el objetivo de este tema es invitar a una transformación interior y a seguir los principios divinos que nos vienen dando los grandes guías de la humanidad de todos los tiempos. Entonces, ¿para qué? Para que vivamos de acuerdo a los principios y las leyes divinas de Dios. Esa Todos los libros sagrados de todos los líderes espirituales a través del mundo han dicho lo que hay que hacer. Lo que pasa es que la humanidad está pasando como cuando Noé, que en esa humanidad en la Atlántida, que era otro continente, se le venía dando por tanto tiempo conocimiento a la humanidad pues se pervertía más. Es una copia de lo que está pasando ahora. Nadie oye las cosas de Dios, todo es una burla. Todos creen que todo eso va a seguir para siempre y que todo va a ser así. Y no es así. Va a haber un momento que en la madre tierra
no se va a poder vivir lo que no estén alineados con ese tipo de conocimiento. Y van a tener que enviarlo a otros planetas que se parece al planeta Tierra, un planeta de sufrimiento, de dolor, de angustia, porque sigan en esa vida hasta que entiendan que esa no es la vida y se van transformando con los miles de años, con nacimiento y muerte, reencarnaciones van y reencarnaciones vienen. Lo que den la nota y se eleven ahora, pues van a una de esas ciudades intraterrenas o a un planeta de luz. Y si es con todo y cuerpo, bueno, se lo transforman para que se lo transformen en luz, ese cuerpo. Y si no, le dan un cuerpo, muere aquí, deja el cuerpo físico aquí, y como alma se vaya, ya le dan un cuerpo de luz. Porque la ascensión no tiene nada que ver con el cuerpo, es con los niveles de luz, los niveles espirituales. A uno se lo llevan con todo y cuerpo y a otro no. Así que esa es la dinámica, más o menos. Y por eso digo que el objetivo de este tema es invitar a una transformación interior y seguir los principios divinos que nos vienen dando los grandes guías de la humanidad de todos los tiempos. Y es a vivir de acuerdo a los principios y las leyes divinas de Dios. Vivir en la cuarta y quinta dimensión con cuerpo físico. La vida que le he planteado aquí luce muy atractiva, pero recuerden y les repito, recuerden que todo hay que ganarse. Todo es por mérito. Nada es regalado. Inclusive hasta allá cuando están, no es estar sentado porque estamos en la luz o que creen la gente que vivir en el cielo eso es un cielo. Cielo es la dicha interior y vivir en niveles, en lugares así. Cuando se describe el paraíso es refiriéndose a esos tipos de vida, a esos tipos de mundos. Y que ese paraíso va a venir a la tierra, y es verdad. Entonces la gente cree que vivir en esos mundos es ser vago y vivir así en luz y ya, porque estoy en la luz, no hago más nada. Como pintan unos cuadros, unos angelitos que están flotando, tocando unas cornetitas, unas cositas así, unos clarinetes. Y como que cree que en esos mundos la gente se la pasa flotando, los ángeles tocando cositas, tocando cornetas o flautas. Y no es así. Eso es una alegoría, o un simbolismo de vivir en paz y en armonía. Pero hay que ganárselo aquí en la tierra para que más adelante va a definirse y a dividirse el trigo de la paja. Es decir, la humanidad se va a dividir y el que no pueda vivir alineado con la tierra, que la tierra está subiendo a esa dimensión. Y de forma automática vamos a quedar viviendo en ese tipo de humanidades de luz en la tierra. Y lo que no estén en esas vibraciones, que son con energías discordantes, que traen desarmonía, delitos, van a tener que desencarnar, mueren o de alguna manera no van a poder estar aquí. De alguna manera no van a poder estar aquí. Se los saca, los saca. Entonces, queremos darle las gracias por su atención y le pedimos que le den like, que compartan y que se suscriban, no sin antes hacerle una invitación especial de que vayan y abajo a la descripción y para cualquier pregunta, ahí hay un email y hay un WhatsApp y pueden escribir. Recordando que este canal, este espacio Caminante Cósmico, es un espacio dedicado a promover la cultura del alma y la educación de la conciencia. Y busquen abajo en la descripción del enlace que tenemos curso. El que quiera aprender más de estos temas, les recomiendo el entrenamiento modular de Vivencia Esencial, Método de Soto. ¿Dónde? Bueno, busquen abajo en la descripción y ahí lo van a encontrar. Así que miren, muchísimas gracias por sus atenciones y que Dios los bendiga donde quiera que estén, que este tema le haya servido como de sacudirse y no de que estoy alucinando y de que está loco, eso no me va a afectar en nada, sino que ustedes se sacudan y que la vida no es esta la que estamos viviendo. Nacer y morirse
luchar para conseguir dinero y para competir, para ver quién tiene más y eso me hace mejor o peor y aquel es menos o es más. No, es una vida muy de muchas limitaciones. Hay otras opciones muy agradables y muy valen mucho la pena para nosotros vivir de donde es nuestra esencia, en ese ambiente de lo que es nuestra esencia, en vibraciones elevadas, en luz, en luz, y dejar de ya sufrir tanto, ganándonos karmas, dolores, sufrimiento, llanto, amargura, que en ese ambiente que vive la humanidad. Así que bueno, sin más, pásenlas muy bien. Un gusto haberme dirigido a ustedes y que les sea de mucho beneficio y que se vean los resultados en el futuro de los beneficios de haber ustedes escuchado esta conferencia. Bye bye, muchísimas gracias y hasta un nuevo video. Hasta pronto.